Sí, muchas gracias, Euris. Eh, Antes de empezar, bueno, una recapitulación breve, como dijo Euris, yo soy Ivanosevic García. Soy una persona que está en el grupo de la comunidad de Java, de Telegram. También actualmente ahora soy Java Developer. Tengo alrededor de 3 años de experiencia ya desarrollando aplicaciones y trabajando también en mantenimiento de las mismas. Y también tengo experiencia en el área de calidad de software. Entonces, hoy les vengo a traer una tecnología de Java muy interesante y que también tiene su popularidad en sí misma, que es Javelin. Mi charla va a tratar básicamente de eso, o sea, vamos a hablar de desarrollo moderno con Javelin y uno de sus plugins que es Javelin View. Eh, y vamos a empezar ahora justo mismo. La idea que para los que no sepan, yo les voy a comentar un poco de Javelin. La idea de Javelin es que es un framework web ligero para el lenguaje de programación de Java y está diseñado para ser simple y fácil de usar y fácil de usar, al tiempo que también ofrece características modernas y potentes para poder desarrollar aplicaciones web. Es entre las categorías que caería en un microframework porque solamente se enfoca a desarrollar un aspecto importante que es la capa web. El creador, Tipsy, iba a hacer una variación a un microframework también muy famoso en Java, que era Spark, porque Spark en esos momentos, creo que 2015, alrededor de 2016, su creador lo dejó de mantener. Y la idea era que él iba a tomar como el proyecto, pero lo iba a hacer como un DCL, de un lenguaje sobre ya hecho sobre Spark. Pero al final no quedaron como que de acuerdo en eso y al final terminó separando el proyecto completamente. Yo les quiero enseñar lo fácil que es, o sea, empezar un proyecto de Javelin y empezar a desarrollar estas aplicaciones web que nosotros podemos hacer. La idea es que si usted tiene un proyecto ya Maven, puede directamente agregar la librería de Javelin, como la pueden ver en pantalla aquí. Es el bundle que tiene todo lo que necesita para que ustedes puedan desarrollar aplicaciones con base de Javelin. Y para empezar, les quiero mostrar un sencillo ejemplo de lo que pueden hacer. O sea, cuando ya tengan su dependencia agregada. Esto es así como se crea Javelin. Pueden ver que ahí está javelin.create, que es así que se crea el servidor de Javelin. También pueden ver más o menos un método get con app.get y ahí arranca el servidor con app.start. Para explicar más en detalle, como pueden ver arriba, ahí es donde creamos el servidor, como habíamos mencionado previamente. Y cuando hacemos .get, es que nosotros vamos a definir un endpoint de naturaleza, aunque va a definir un verbo get. O sea, a nosotros le ponemos la ruta, donde se va a dirigir este endpoint, y luego nosotros vamos a crear una función que se le pasa el contexto, en el contexto de Javelin. Como pueden ver, creo un mapa sencillo, que al final de cuentas un JSON termina siendo un mapa. Entonces aquí viene esa sencillez, con un mensaje que dice Hello World y la fecha actual. Y luego hacemos contexto de Javelin.json, que nosotros le vamos a decir a Javelin que él va a transformar ese mapa a un objeto, a JSON, y lo va a enviar en el cuerpo de la respuesta con todo lo que necesita, o sea, con el media tag ya de application JSON y el status, si funciona correctamente, va a ser OK. Y luego nosotros arrancamos el servidor de Javelin con el puerto 7000. Nosotros habíamos mencionado el contexto de Javelin. Esto les traje directamente de la documentación y la idea es que el objeto de context te proporciona todo lo que se necesita para manejar una solicitud HTTP. Contiene la solicitud del servlet y la respuesta del servlet subyacente y un montón de getters y setters. O sea, es decir, si han trabajado ya con servlets, con esa tecnología de Java, ya Javelin encapsula el response y el request del servlet y te ofrece métodos fáciles para tú implementar las funcionalidades que tú necesitas. Estos son algunos ejemplos. Como pueden ver aquí, en la última función, res,
es exactamente el HTTP Serverless Response del servlet. Hay muchas otras, por ejemplo, pueden ver esta, que es status y el código, que ahí es que le puedes pasar el código del status de la respuesta. También hay otros como redirect, header, content type, y esa es la idea del context. También tiene la idea de ser intuitivo, así que no se preocupen, no tengan miedo en tratar de escribir algo que se les suene familiar para ver si Javelin posee esa funcionalidad. Y si quieren ver la documentación, la pueden ver directamente en este enlace sobre el contexto de Javelin. Yo les quiero enseñar ahora un ejemplo de un endpoint REST en Javelin. La idea es que nosotros vamos a trabajar con 3 sencillos endpoints. Nuestro primer endpoint será para obtener todos los platos de comida, por ejemplo, una aplicación que sea de comida. Y nuestro segundo endpoint será para obtener un plato de comida, dado su ID. Y por último, haremos un endpoint en el cual podamos agregar un plato de comida nuevo a nuestra aplicación para que pueda ser buscado. En Javelin, así mismo sería. Nosotros en primera instancia declaramos nuestro repositorio y luego empezamos la aplicación de Javelin y luego hacemos nuestros endpoints. Como pueden ver, en el primero vemos que hicimos un endpoint get donde buscamos todos los platos de comida y si no encontramos ninguno, pues retornamos un status de no counted, es decir, que no, la aplicación no pudo retornar nada. No encontró nada y retornó ese código de status. De lo contrario, él va a mandar esa respuesta por el cuerpo. También vemos otro, a post, ¿verdad que sí? Y vemos que tenemos el contexto body as a class. Body as a class es un poco diferente porque nosotros le estamos diciendo a Javelin con esa funcionalidad del contexto es que la clase de plato de comida, de dish, de plato de comida, él va a obtener todos los campos, o sea, ya sea el ID, el nombre y el precio del plato, los va a obtener todos y le va a exigir al que mande ese request post que ponga en el cuerpo del request que entre todos esos campos. Así que es una manera bastante fácil de escribir formularios. Si tu aplicación pide un formulario REST por medio de REST con JSON, puedes usar Body as a Class perfectamente. Luego se lo pasamos a Dish Repository, lo creamos ese plato y retornamos el estatus que está creado. Y luego, por último, podemos obtener un plato de comida por ID. Así que en el contexto le pedimos el path param, o sea, el parámetro de la ruta. Está enrutado, le pedimos el ID exactamente. Y si nosotros encontramos ese plato, pues vamos a retornar, vamos a devolverle en response ese JSON. De lo contrario, vamos a mandar un estatus de que no se pudo encontrar la aplicación. Eh, si nosotros queremos organizar el código de nosotros un poco más, podemos crear esta sencilla interfaz que se llama controller, donde nosotros definimos esta función que se llama routes y Iván, le pasamos por, sí, una pregunta. Cuando tú creas el repositorio ahí en memoria, él está utilizando un H2 o es algo, alguna base de datos, o sea, en Postrada que ya viene con Javelin? no, es totalmente en memoria. Yo lo implementé con un list que nosotros lo vamos a ver ahora. Ahora mismo lo vamos a ver cómo se ve, el in-memory. Ok, No nítido. utiliza una base de datos H2 ni nada por el estilo. Ok. Y nosotros, pues sí, aquí volviendo al tema del controlador, del controller, pues nosotros le pasamos una instancia al routes para registrar nuestras rutas. De esta manera, por ejemplo, si nosotros queremos hacer refactor al dish controller, se ve limpio. Es decir, que dish controller existe para encapsular todas las funcionalidades que nosotros vamos a exponer por nuestros endpoints. Como pueden ver aquí podemos definir nuestras rutas exactamente aquí. Entonces, vamos a ver el ejemplo aquí, ya implementado en Java. Vamos a ver por aquí en este branch. Ujú. Aquí tenemos la interfaz controller de la que nosotros estábamos hablando
Y aquí tenemos el Dish Controller. Mírenlo aquí. Entonces, le pasamos una referencia de Javelin, ¿verdad que sí? Para nosotros registrar nuestros endpoints. Como pueden ver aquí, nosotros estamos pasando la referencia de la función, porque cada función, si nosotros vamos a usar este método de crear controladores, pues toda función tiene que tener un contexto. Mírenlo aquí. Y cuando nosotros vayamos a crear nuestro controlador, le pasamos el repositorio por constructor, nada más tenemos que llamar routes, ese método, y le pasamos la aplicación y se van a registrar todas nuestras rutas. Como tenía esa pregunta Eudris, nosotros no nos estamos conectando a una base de datos en memoria como H2, sino es un repositorio directamente en la memoria de Java. Nosotros estamos creando un copy and array list porque ustedes saben que si nosotros estamos trabajando con esta clase de tecnologías web, normalmente se crean hilos. Y para eso siempre es bueno tener un copy and array list para que, por ejemplo, si se ocurren dos requests simultáneos, uno crea y otro agrega, pues se va a saber que cuando tú crees, el primero cree, se pueda buscar el otro. O sea, no va a haber como una condición de carrera en ese caso. Bueno, volviendo aquí a Javelin, vamos a correr la aplicación para que puedan ver y vamos a hacer algunos requests HTTP a nuestra aplicación aquí para que puedan ver. Eh, en este caso voy a estar usando el HTTP request de JetBrains para que puedan ver. Eh, ujú. Entonces get HTTP localhost. Como estamos en el puerto 7000, se llama API y se llama dishes. Estoy seguro que es así. API/dishes. Si nosotros hacemos este get, vean que se terminó y nosotros podemos ver nuestros resultados aquí. Aquí hay bastantes platos de comida. Por ejemplo, aquí hay un salmón nigiri, un pork belly bones, chili con carne y esos son los precios de los mismos. También podemos probar el otro endpoint, que es aquí mismo, que podemos obtener uno. Así que voy a copiar el ID de este, por ejemplo, y voy a hacer mi petición, agregándole slash, y le voy a dar aquí a run. Y exactamente él me lo buscó. En caso de que no lo encuentren, como lo habíamos dicho al endpoint de find by ID, si vuelvo para acá otra vez y escribo algo aquí en el path param y le doy otra vez, él me va a decir que el response body is empty y mi código de estatus es 404, como yo lo había dicho, especificado allá. ¿Vale? Por último, podemos probar el último endpoint, que es el agregar un nuevo plato. Podemos hacer lo siguiente, en vez de get, coloco post, dejo todo aquí en dishes y voy a especificar que el content type es application JSON y vamos a pasar el cuerpo de la respuesta aquí. Viendo la clase de dish, es un récord de Java, porque estamos usando Java 17 en adelante, pero simplemente tiene un ID, el nombre y el precio. Pero en este caso es suficiente con pasarle el nombre y el precio. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a pasarle un nombre, por ejemplo, pasarle sancocho, y le voy a colocar un precio de 149,99. Si yo hago este request, veanlo aquí, él me devolvió el status 201 created. O sea que Javelin agarró y creó este plato de comida. Y si yo hago ahora el find all, debería verlo aquí. Mírenlo aquí. Aquí está agregado. Volviendo con la presentación, Javelin tiene la funcionalidad de agregar, de extenderse en sí mismo usando plugins. Es decir, que tú puedes crear un plugin para una cierta aplicación y extender la funcionalidad de Javelin. Ya de por sí, Javelin tiene varios plugins agregados por defecto. Tenemos el Route Overview, que permite ver todos los endpoints de nuestra aplicación. Tenemos el Dev Login,
que realiza un log de toda la información de la petición HTTP al momento de entrar a un endpoint. Es decir, te enseña cookies, headers, qué fue lo que se mandó, si recibió algo. Toda esa información él lo loguea. También tenemos otro plugin que maneja el course en nuestra aplicación y entre otros. Entonces, ¿cómo podemos configurar nuestros plugins en Javelin? Es sencillo. Si cuando nosotros vayamos a usar la función create para crear nuestro servidor, podemos extenderle pasándole la configuración. Esta configuración, como pueden ver aquí, tiene varios métodos y uno de ellos es plugins. Plugins nos permitirá agregar o crear, o si nosotros queremos registrar uno de que nosotros hemos hecho personalmente. Entonces, ¿a qué vienen estos temas de plugins? Y es porque Javelin View, de hecho, es un plugin, es una extensión de Javelin ya de por sí. Y fue creado por el mismo autor de Javelin, que es Tipsy. La idea es que Javelin View te permite la utilización de Vue.js junto a Javelin. Pero hay un pequeño tema, como siempre. Y es que el plugin de Javelin View proporciona una integración tipo hack con Vue.js. Y al igual que con toda la mayoría de los hacks de programación, probablemente tú vas a terminar en dos posiciones. Te va a encantar o no te va a terminar gustando como lo habías pensado. Entonces, ¿qué lo hace tan diferente? Y es que Javelin View trata como un motor, es básicamente como un motor de plantillas muy especializado. Él lo que hace es que va a encontrar esos archivos .view, los va a unir y los va a servir como un gran archivo HTML. Nosotros de hecho podemos verla aquí en esta diapositiva, podemos ver la arquitectura de que está basado Javelin View. Aquí tenemos una clase que se llama ViewPathMaster. ViewPathMaster lo que va a hacer esa clase es que va a agarrar todos los archivos View que él va a encontrar en nuestra aplicación. Él lo va a localizar, él sabe toda esa información. Y luego él se la va a pasar a la configuración de Javelin View. Ahora porque ya la configuración de Javelin View, puedes modificar los paths de donde él quiere que encuentre los archivos .view. Y todo eso se va a pasar al View Handler. Ese handler se va a encargar de resolver todas las dependencias, de agregar todos los archivos necesarios para que ese, para que se sirva ese gran HTML como nosotros habíamos mencionado. Este es un ejemplo del layout principal de Javelin View, porque como hemos mencionado, él va a tomar un HTML y lo va a servir entero. Entonces, se va a registrar todos los componentes con esta notación que vemos aquí. Y la de route component, todos los elementos que se van a usar para esa vista de ese template se van a registrar ahí. O sea, si tu componente se llama myPage, pues él va a detectar myPage y lo va a colocar ahí mismo. Exacto. Si lo colocamos aquí en myPage, este va a ser el resultado. Todo lo que él necesita para poder renderizar ese único componente. Entonces, ¿cómo podemos configurar Javelin View en nuestro proyecto de Javelin? Y es que hay una cosa muy importante que hay que tener pendiente, y es que no hay que agregar más dependencia a nuestro proyecto, porque ya Javelin View está integrado dentro de de Javelin. No hay que hacer nada más. Opcionalmente, y es lo más recomendable, es que debemos agregar el WebJar de la versión de Vue.js que vamos a utilizar. Se puede usar el CDN, pero al final de cuentas tienen que tener pendiente que en producción es muy recomendable que ustedes mismos hospeden sus dependencias. Así, por ejemplo, estas es las dependencias que vamos a estar usando en el proyecto de ejemplo que voy a mostrar ahora. Y aquí vemos que he agregado el WebDAR de Vue y también el de Bootstrap, simplemente para para que se vea un poquito más bella el ejemplo. Luego, nosotros debemos configurar en nuestro servidor de Javelin para que él entienda que nosotros vamos a usar Javelin View, porque Javelin no está configurado para él saber que nosotros no estamos usando Javelin View. Así que hay que configurarlo.
Y como me había mencionado anteriormente, hay que crear ese layout base para que Javelin View pueda colocar los componentes. Entonces, este layout.html tiene que estar en resources, en nuestro folder de resources de nuestro proyecto, en el folder view. Y nuestras vistas deben estar en el folder de views. Y nuestros componentes, que ya se basan en esos views, pues en components. Y por último, debemos definir las rutas que vamos a usar en nuestros componentes, en el lado de Java. Esto es un ejemplo de cómo sería ya la configuración, que nosotros lo vamos a ver ahora aquí, para que se vea mejor en el ejemplo. Voy a hacer checkout de esta rama. Aquí. Voy a pasar la aplicación. Entonces, en primer lugar, como yo agregué un WebJar, nosotros debemos decirle a Javelin que él habilite los WebJars y él lo va a habilitar aquí. O sea, si nosotros decimos static files en la configuración, le decimos enable WebJars, él va a encontrar todos esos WebJars y lo va a servir en la ruta de WebJars. Y si nosotros estamos usando Vue.js 3, es muy importante que le debemos decir el Vue App Name de nuestra aplicación, que sería app. Es el por defecto es app en este caso. Y como habíamos mencionado anteriormente, en Resources debe estar colocado este folder de Vue. Y aquí tenemos nuestro layout. En el layout podemos ver que tenemos un script que este incluye ya la librería de Vue para lista para producción. Y aquí creamos la instancia principal de Vue.js. Y aquí se hace la relación de que el Vue App Name es el nombre de la instancia de Vue. Entonces, si nosotros corremos nuestro proyecto, de aquí, esta parte, y abrimos aquí en nuestra ruta localhost 7000, vemos aquí este componente sencillo. Tenemos aquí un Hello World. Este Hello World, que nosotros vemos aquí, en Views, en Index, es este mismo. Aquí podrán ver la diferencia si han escrito Vue ya. Es que nosotros al template le agregamos un ID. Y este ID es el que Javelin se va a basar para encontrar el componente y registrarlo. De hecho, si nosotros vemos, inspeccionamos la página de aquí, podemos ver que del componente casi no se ve nada. Vemos que tenemos un main con main view, que es lo normal de Vue.js, y tenemos una etiqueta H1 que dice Hello World. Pero si nosotros nos topamos con la etiqueta head, aquí vemos ya directamente que Javelin ya agregó muchas cosas que Javelin View hace. Aquí por ejemplo tenemos esta clase de loadable data y aquí tenemos directamente el componente index. Mírenlo aquí. Es este mismo directamente de Vue, copiado y pegado. Ahora nosotros vamos a pasar aquí a otro ejemplo muy ya más interesante porque aquí se hizo una extracción de unos ejemplos de Bootstrap de dashboard, así que se va a ver muy bonito. Fíjense. Si ejecuto la aplicación. Ujú, mírenlo aquí. Aquí está abstraído con componentes de Vue.js. Vamos a verlo aquí en nuestro inspect. Ya. Lo que es un dashboard de ejemplo. Este dashboard de ejemplo lo pueden buscar en la documentación de Bootstrap. Pero si nosotros vamos a la etiqueta head aquí, vemos que tenemos muchos componentes ya agregados de Javelin View. Tenemos un componente que se llama Sidebar Heading, tenemos otro que se llama Dashboard Sidebar, tenemos otro que es el Top Bar, que es este de aquí, tenemos el Layout, que es como un layout para cada página, tenemos un Sidebar Item y tenemos el componente Dashboard, que ese es el que terminó renderizándose aquí. Si nosotros vamos a Resources y a Views, nosotros podemos ver ese componente, gran componente de dashboard que se basa en otros componentes. Aquí podemos ver, de hecho,
un componente así para que vean, es el sidebar. Y ven que el sidebar tiene otros componentes como sidebar heading, sidebar item y así. O sea, es una forma mucho más organizada que estar usando procesadores de plantillas ya de por sí. Muy, muy interesante. Y muy importante es que Vue funciona como debería de ser. O sea, usted puede escribir Vue.js normal. Eso no hay ninguna clase de problema. Por ejemplo, aquí yo les voy a mostrar un componente clásico de SPAs, Single Page Applications, que es el counter. El counter lo que hace es que tiene un botón que incrementa su valor cada vez que nosotros le damos clic. Si nosotros le damos clic, es simplemente código de Vue. Ahí no hay nada más que ver de por sí. También tenemos otras funcionalidades de Java en Vue, que tenemos, por ejemplo, componentes ya server-side, es decir, que nuestras rutas, si nosotros deseamos mandar algo del servidor hacia el cliente directamente, pues se puede. La única diferencia es que aquí, cuando al momento de definir nuestro componente con Vue Component, debemos pasarle un mapa con los datos que le vamos a agregar. Veanlo aquí, map of message, que esta va a ser la variable que Vue.js va a detectar, hello from the server. Y mírenlo aquí, hello from the server. Ya por último, nosotros eh, vamos a ver una especie de listado que nosotros obtenemos al hacer una llamada API desde el servidor. Si nosotros damos clic, refresh, veanlo aquí. Y si yo le doy clic, por ejemplo, vamos a uno de estos suplidores, por ejemplo, a Nicole, podemos ver ya toda la información del mismo. Todo eso se está haciendo desde llamada API de REST Endpoints que ya Javelin Vue implementa. Algo muy importante, y es que como hemos mostrado ya, que algunos estarán preguntándose qué pasa con Webpack, estas herramientas, Parcel, Grunt, y es que ya Javelin Vue se encarga de todo eso. Como consecuencia, nosotros no necesitamos importar o exportar ninguna clase de módulos ES de JavaScript. Ya directamente en el layout, nosotros agregamos nuestras dependencias y ya Javelin Vue sabrá qué hacer. Si quieren ver el repositorio donde pueden ver el proyecto de ejemplos, este es el GitHub y para que lo puedan buscar y lo puedan probar con este proyecto. Por último, antes de terminar, yo quisiera hablarles un poco más o menos de las ventajas y desventajas, porque puede parecer un poco ya extraño adaptarse a esta clase de tecnologías. Cuando vayan a elegir una tecnología, siempre es bueno saber las ventajas y desventajas. Por ejemplo, tenemos en ventajas que se puede empezar una aplicación desde una vez, porque nosotros no vamos a tener que configurar un proyecto nuevo standalone de Vue y algo por el estilo y es mucho más rápido el desarrollo de aplicaciones por el simple hecho de que el servidor y el cliente están todos en uno. Nosotros no necesitamos nada de compilaciones complejas ni dependencias transitivas, que eso es muy común en JavaScript. Por ejemplo, que una librería necesita de otra librería y otra librería, esa clase de temas. No requiere manejo de estados tampoco, tiene un buen rendimiento, porque si vas a renderizar una página, simplemente se va a renderizar ese componente y sus dependencias exclusivamente. Se puede copiar información fácilmente de la documentación, es decir, puedes ir a Javelin o a alguna documentación de Vue, pues copiar y pegar a tu proyecto y de seguro va a estar funcionando. Otra ventaja que muchos ven es que el enrutamiento el tema de las rutas es del lado de Javelin, como nosotros pudimos ver. Eso te da algunos ops, si eres muy así en tema de seguridad de rutas, te puede dar una que otra ventaja. Ahora bien, en desventajas nosotros podemos contemplar muchas. Y es que primero nosotros no podemos crear pruebas unitarias para nuestros componentes. Si ustedes quieren hacer alguna clase de testing, ya tendrían que hacer un testing end-to-end,
ya con Selenium, si ustedes han usado esa herramienta. Y otro punto que tal vez no les guste es que no hay ninguna clase de transpilación de JavaScript, que quizás algunas librerías que usan módulos AES usan JavaScript avanzados, si usan una librería que usa nuevos features, tienen que ver porque quizás esos features de JavaScript no se han soportado en algunos navegadores. Eso es muy importante que lo tengan en pendiente. Otro punto es que no hay ninguna clase de hot reload porque no estamos en un proyecto standalone de Vue y no hay esas herramientas que nos puedan hacer un hot reload al hacer algún cambio. Aunque nosotros podemos tener un objeto, un efecto similar. Si nosotros recompilamos el archivo con una idea, por ejemplo, como IntelliJ IDEA, para obtener efectos parecidos. No se puede integrar con librerías de JavaScript, como habíamos mencionado, y exclusivamente se necesita un servidor de Javelin para poder usar esta tecnología, por eso Javelin View. Otra tecnología para los que son fanáticos de la arquitectura de software es que el cliente y el servidor están atados, aunque no puede ser un problema inicialmente dependiendo del scope de la aplicación. Aunque si se decide en un futuro, ustedes pueden separar Javelin View de Javelin si ustedes desean al final. No hay ningún problema con ese tema. Y hasta aquí llegamos o sea, con la presentación inicial y podemos pasar a la sección de preguntas si tienen. ¿Me podrías ayudar un poco en ese tema, Audrey, de manejar eso? Bien, en lo que los chicos se animan con la pregunta, yo tengo Ujú. al menos dos. Eh, ¿cómo, cómo se maneja la parte de conectividad a base de datos aquí con Javelin? Eh, por ejemplo, él tiene algo que se conecta con un URM, utiliza algo nativo sobre JDBC. No, porque como nosotros habíamos mencionado en el principio, Javelin solamente se enfoca en el tema de resolver la capa web. Es decir, nosotros ya eso corre por cuenta de nosotros el tema de conectividad con base de datos o si nosotros queremos utilizar algún ORM. Pero en el caso de que nosotros deseamos usar, por ejemplo, vamos a suponer un ORM como Hibernate, nosotros podemos configurar Hibernate como si fuera un proyecto estándar de Java y usar, vamos a suponer, queries en nuestros controladores para obtener información atrás en el server, para mostrar al usuario al final si usted desea hacer eso. Ok, ok. Bien, interesante. Eh, otra pregunta es, ¿tú tienes, o sea, tú has utilizado ya esta, vamos a decir, esta arquitectura o en algunas aplicaciones que estén en producción? Estoy realizando, de hecho, ahora mismo estoy realizando una aplicación en producción para un tema en la universidad de programación competitiva para que los usuarios entren y puedan ver los problemas que han realizado, poder crear concursos de contest. Hasta ahora en el proceso de desarrollo me ha ido bastante bien, o sea, el stack parece funcionar porque es una aplicación bastante sencilla. No es que la van a usar millones de usuarios ni nada. Quizás a los muchos usuarios concurrentes tenga 10 o 15, a lo mucho. Entonces, no necesito quizás de un stack grande que quizás consuma mucha memoria, más de la que necesite. Y Javelin y con Javelin View, o sea, sencillo, puedo hacer cosas bastante rápido. No necesito de algo grande en este caso. Y pues, me ha ido bastante bien. Ok, excelente, excelente. Chicos, ¿tienen alguna pregunta para Ivanosevic? De mi parte, no. Bien, si una gente quiere, yo creo que tú pusiste pero sería bueno que comparta los enlaces de la documentación y Ujú. en el chat, o si Sí, alguno quiere, voy a eh, compartir aquí. No sé si se ve. Creo que tengo que parar, ajá, parar de compartir pantalla para ver aquí. Ese es el repositorio de ejemplo que hemos estado viendo para que puedan observarlo. Y la de la documentación, lo pueden ver aquí.
Ok, excelente, excelente. No sé si alguien del público ha utilizado ya Javelin o utiliza algo parecido, algún microframework en Java que sea parecido a Javelin y quiera hacer algún aporte sobre su experiencia trabajando microframework con una integración con, por ejemplo, vamos a decir, framework de JavaScript como Vue.js. Alguien por ahí pudiera decir que utilizó, por ejemplo, Angular. No sé si alguien ha tenido la experiencia de hacer este tipo de integraciones. Sí, una pregunta, Iván Osevi. Si alguien quiere, o sea, alguien tiene la necesidad de hacer algo así rápido, ¿en qué tiempo más o menos tú entiendes que una gente empieza a dominar lo que es Javelin como tal? Dominar Javelin, si ya tienes experiencia previa, o sea, con el lenguaje de Java y quisieras aprender, o sea, aprender, o sea, y ya sabes más o menos, tienes algún poquito de experiencia, eres principiante de desarrollo de aplicaciones web, aprender Javelin será bastante fácil. Creo que no te tomaría 30 minutos o 1 hora viendo la documentación, tratando de hacer como que tomando cabeza, dándole cabeza a todos esos métodos del contexto, porque lo más difícil, un poquito más difícil para los principiantes es entender esa clase de contexto. Pero si ya has usado frameworks grandes como Spring o quizás has utilizado frameworks como Flask en Python, se parece bastante a Javelin, Flask, no te va a tomar ni entre 5 ni 10 minutos, o sea, tomarle el juego a Javelin. Ok, excelente. Bueno, pues si no tienen más preguntas, eh, yo voy a pausar la grabación